Él me llamaba inútil, inútil. ¿Te imaginas el peso de esa palabra cuando se repite todos los días, como un martillo golpeando tu alma? Yo sé que mucha gente ha sufrido humillaciones, pero cuando viene de quien prometió protegerte y amarte, ese dolor es insoportable. Hoy decidí hablar, porque ya callé demasiado tiempo. Mi nombre es Carmen López. Tengo 68 años y vivo en un barrio sencillo en la Ciudad de México. He pasado por muchas cosas en esta vida, y voy a contártelo todo en este relato. Quiero que tú, que me escuchas ahora, entiendas que yo no nací fuerte. Fui forjada en el dolor, en el desprecio y en las palabras que me herían más que cualquier golpe físico. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que escuché de la boca de Ernesto, mi esposo, la palabra que marcaría años de mi vida, inútil. Yo había preparado con tanto cariño una mesa de comida sencilla, hecha con lo poco que teníamos. Frijoles, tortillas y una salsa de jitomate picante como a él le gustaba. Coloqué todo en la mesa, esperando una sonrisa, un agradecimiento. Pero lo que vino fue una mirada de desdén y ese insulto seco: no sirves para nada, Carmen. Ni cocinar bien puedes. Mi corazón se rompió en pedazos en ese momento. Y lo peor es que le creí. Le creí porque yo misma ya me sentía demasiado pequeña, demasiado cansada y sin fuerzas para defenderme. Pasé años pensando que tal vez él tenía razón, que realmente era un peso, alguien sin valor. Las calles angostas de mi barrio, llenas de vendedores ambulantes, frutas frescas y voces fuertes, eran el escenario de mi rutina. Pero dentro de mi casa, el silencio era más grande que cualquier ruido de la ciudad. Era el silencio de mi alma, que ya no tenía valor para hablar, para soñar, para querer algo más que sobrevivir al día. Me acuerdo de las tardes en que me quedaba sentada cerca de la ventana, mirando a los niños jugar en la calle, y pensaba, ¿en qué momento mi vida se convirtió en esto? ¿En qué momento acepté vivir así, siendo borrada poco a poco? Yo tenía sueños, ¿sabes? Sueños de estudiar, de trabajar, de viajar quizá hasta Guadalajara o Oaxaca, conocer los mercados, ver el mar. Pero todos esos sueños fueron siendo enterrados por palabras que me decían que no podía, que no era capaz. Cuando mi hija, Marisol, aún pequeña, me preguntó un día: «Mamá, ¿por qué papá te habla así?», no supe qué responder. Solo le dije que todo estaba bien, que él había tenido un mal día. Pero no estaba bien. Nada estaba bien. Y ver a mi hija crecer en ese ambiente me dolía más que cualquier insulto que recibía. ¿Alguna vez sentiste que tu propia casa se convirtió en una prisión? Pues así me sentía yo. Prisionera. Prisionera en las paredes de ladrillo que albergaban mi dolor, prisionera en las miradas de juicio de los vecinos, prisionera de mí misma, y aún así, en el fondo de mi corazón, algo insistía en vivir. Algo me decía que no era inútil. Que mi vida no podía terminar asfixiada en esa rutina de desprecio. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que tenía que cambiar, y fue en ese punto de mi historia que empecé a notar pequeñas chispas de fuerza dentro de mí. Fuerza que vendría de mis lágrimas, de mi dolor, y hasta de las humillaciones que me obligaban a levantarme. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada vez que él me llamaba inútil, en realidad estaba intentando esconder el miedo que tenía de verme libre,
de verme florecer. Pero tardé años en entenderlo. Y por eso hablo ahora, porque sé que muchas mujeres, al igual que yo, creen en esas mentiras que les dicen, no, yo no soy inútil. Y nunca lo fui. Y por eso decidí abrir mi corazón, porque quiero que sepas, la vida puede ser dura, pero nunca deja de darnos una oportunidad de volver a empezar. Esta es mi historia. La historia de una mujer a la que llamaron inútil, pero que hoy vive la vida que él nunca soñó. Asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda mucho al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vendrán. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, comparte. A veces, una historia sencilla puede transformar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Mi nombre es Carmen López, tengo 68 años, y hoy te sigo contando lo que fue mi vida. Yo crecí en un pueblito cerca de Puebla, con calles empedradas, casas de adobe y un olor constante a maíz recién molido que salía de las cocinas de las vecinas. Siempre soñé con una vida tranquila, con un hogar donde hubiera amor, risas y respeto. Pero los sueños, a veces, se distorsionan con el paso del tiempo, y lo que se suponía debía ser un refugio se convirtió en una cárcel invisible. Ernesto, el hombre con quien me casé, no siempre fue así. Al principio se mostraba atento, galante, como un hombre que sabía envolver con palabras bonitas. Recuerdo cuando íbamos al mercado de Coyoacán y él me compraba flores, diciendo que yo era la mujer más hermosa de todas. Yo lo creí. Quise creer que ese amor era real, que sería suficiente para construir algo duradero, pero con los años, esa fachada se fue cayendo. Las flores desaparecieron, las palabras dulces se convirtieron en órdenes, y las órdenes, poco a poco, en insultos. Eres una carga, Carmen, me decía. Sin mí, no serías nada. Y yo, que había dejado todo por la familia, terminé creyendo que él tenía razón. Las mujeres de mi barrio siempre me preguntaban por qué andaba tan callada, tan apagada. Algunas incluso murmuraban que yo era débil, que no sabía poner límites. Pero nadie sabía lo que pasaba detrás de la puerta de mi casa. Nadie sabía del silencio que me ahogaba, del miedo a no ser suficiente ni siquiera para mis propios hijos. Una de las escenas que todavía me duele recordar ocurrió una tarde de domingo. Mi hijo menor, Julián, había dibujado algo en la escuela. Y quería mostrárselo a su padre. Corrió con su hoja de papel, llena de colores y figuras torcidas, pero llenas de ilusión. Ernesto apenas levantó la mirada del periódico y le dijo, «Eso no sirve para nada. Pierdes el tiempo igual que tu madre». En ese momento sentí que mi corazón se quebraba en dos, por mí y por mi hijo. Porque entendí que no solo me estaba destruyendo a mí, también estaba destruyendo la confianza de nuestros hijos. Yo quería defenderlos, quería gritar que él estaba equivocado, pero mis palabras se quedaban atoradas en la garganta. Era como si el miedo me hubiera robado la voz. Solo los abrazaba fuerte por las noches, prometiéndoles en silencio que algún día las cosas serían diferentes. Pasaron los años y mi casa se volvió una rutina de desprecio. Los días empezaban con frases duras y terminaban con miradas frías. Yo cocinaba,
limpiaba, cuidaba a los niños, y aún así, nada era suficiente. Ernesto encontraba defectos en todo. Si la comida estaba salada, era mi culpa. Si el dinero no alcanzaba, era mi culpa. Si alguien en el vecindario lo criticaba, también. Era mi culpa, y yo, en medio de ese torbellino de culpas inventadas, me fui perdiendo. Dejé de mirarme al espejo, porque no reconocía a la mujer que estaba frente a mí. Dejé de soñar, porque parecía inútil hacerlo. Dejé de reír, porque cualquier chispa de alegría se apagaba con sus comentarios, pero la vida siempre encuentra la manera de encender una llama, incluso en la oscuridad más densa. Esa llama empezó con pequeños gestos, una vecina que me regalaba tamales y me decía que cocinaba mejor que nadie, mi hija Marisol que, con apenas 12 años, me decía, «Mamá, yo sé que tú eres fuerte, no le hagas caso». Esas palabras fueron semillas que se quedaban en mi corazón, esperando el momento de florecer. Recuerdo un día en particular. Estaba en la plaza del barrio, sentada en una banca vieja, mientras veía a las mujeres vender flores y artesanías. Escuché a dos señoras mayores hablar de sus vidas, de cómo una de ellas había decidido abrir una pequeña tienda de bordados después de que su marido muriera. Nunca es tarde para empezar, decía. Esas palabras se clavaron en mí. Hay momentos en la vida en los que una palabra se queda grabada como una cicatriz. Para mí fue inútil. Pero lo que más dolía no era solo la palabra, sino el eco que dejaba en mi mente, haciéndome creer que tal vez era verdad. Me levantaba cada mañana antes del amanecer. Encendía el fogón de leña, ponía a calentar las tortillas y preparaba café de olla. Afuera, el cielo todavía estaba oscuro, y el canto de los gallos se mezclaba con el sonido de los primeros camiones que pasaban rumbo al centro de la Ciudad de México. Era mi rutina diaria, casi automática. Mientras hacía todo eso, mi mente repasaba las tareas que tenía por delante, y con cada lista de pendientes venía también la voz de Ernesto repitiendo, «No haces nada bien». Un día, mientras barría el patio, escuché a los niños del vecindario jugar a la pelota. Uno de ellos gritaba de alegría cada vez que metía gol improvisando entre dos piedras. Y yo me detuve un momento a mirarlos. Esa risa libre me atravesó el pecho. Pensé, ¿cuándo fue la última vez que reí así, sin miedo, sin sentir que debía pedir permiso? No supe responderme. En la mesa, Ernesto se sentaba con su camisa bien planchada, el periódico abierto y un ceño fruncido que se había vuelto parte de su rostro. «Carmen», me dijo aquella mañana, «cuando yo no esté, ¿qué vas a hacer? No sirves para nada. No podrías ni mantener esta casa en pie». Yo, con las manos temblando, apenas respondí, «Haré lo que pueda». Él soltó una carcajada. «Seca, lo que puedas no alcanza». Sentí como si me hubieran arrancado el aire. Pero algo dentro de mí también empezó a cuestionar, ¿y si está equivocado? ¿Y si puedo más de lo que él cree? Guardé ese pensamiento en silencio, como un secreto. Mi hija Marisol me buscaba siempre que quería hablar de sus sueños. Ella decía, «Mamá, cuando sea grande quiero ser maestra, quiero enseñar a los niños a leer y escribir». Yo la escuchaba con lágrimas en los ojos, porque me recordaba a mí misma de niña, cuando soñaba con estudiar.
Y le prometí, hijita, aunque yo no pude, tú sí vas a lograrlo. Esa promesa me dio fuerzas, aunque yo todavía me sintiera atrapada. La vida en nuestro barrio era dura, pero también estaba llena de colores y aromas. Los domingos había mercado en la plaza, puestos de flores, calaveritas de azúcar, rebozos, bordados, y el olor irresistible de los elotes asados con chile y limón. Yo caminaba entre los pasillos con una canasta en la mano, escuchando las conversaciones de las mujeres que hablaban de sus vidas, de sus pequeños negocios, de sus esperanzas. Yo las miraba con envidia silenciosa. Ellas parecían dueñas de su destino, aunque tuvieran poco. Y yo, que lo tenía todo para empezar, me sentía prisionera. Una vecina, doña Teresa, me detuvo una vez en medio del mercado. Me puso la mano en el hombro y me dijo, Carmen, ¿por qué siempre andas con la mirada tan abajo? Tú eres buena mujer, tienes talento en tus manos, deberías bordar y vender tus cosas aquí. No te dejes apagar. Yo sonreí con timidez. Pero esas palabras me acompañaron por días enteros. En casa, las discusiones con Ernesto se hacían cada vez más frecuentes. No eran gritos fuertes, eran esas frases frías que duelen más que un grito. Nunca tendrás valor para irte. Ni tus hijos te respetan. Eres invisible. Y yo, en silencio, tragaba esas frases como veneno. Pero dentro de mí, las semillas que otros habían plantado, las palabras de mi hija, de mi vecina, de aquellas señoras en la plaza, empezaban a crecer. Una tarde de lluvia, mientras remendaba la ropa de los niños, Marisol se acercó y me dijo en voz baja, «Mamá, no le creas a papá. Tú eres fuerte. Yo te veo». Esas 3 palabras, yo te veo, me hicieron llorar. Porque me di cuenta de que aunque Ernesto intentaba borrarme, mi hija me reconocía. Ella sí veía a la mujer que yo ya no podía ver en el espejo. Esa noche no pude dormir. Escuchaba la lluvia golpear el techo de lámina y pensaba en todo lo que había perdido, en todo lo que había permitido. Pero también pensaba en lo que todavía quedaba por salvar, mi dignidad, mis hijos, mis sueños. Me prometí algo en silencio, un día iba a levantarme. Un día iba a demostrar, aunque fuera solo a mí misma, que no era inútil. Que esas palabras que tanto daño me habían hecho no serían la última verdad de mi vida. El camino no empezó con un gran cambio, sino con pequeños pasos. Aprendí a coser mejor, a bordar flores en servilletas que luego regalaba a las vecinas. Ellas me decían, Carmen, tus manos tienen magia. Y aunque al principio no lo creía, poco a poco empecé a aceptarlo. Cada puntada era un acto de resistencia, una forma de recuperar mi voz, y así, entre lágrimas, silencios y pequeñas victorias, comencé a reconstruirme. Todavía seguía bajo el mismo techo, todavía escuchaba las mismas palabras hirientes de Ernesto, pero ya no eran iguales. Porque dentro de mí algo estaba cambiando. Yo ya no me sentía completamente rota. Había una grieta por donde entraba la luz. Ese fue el inicio de mi despertar, aunque él no lo supiera. Porque mientras me llamaba inútil, yo empezaba a descubrir la fuerza que había en mí. Asterisco, con el paso del tiempo, empecé a notar que algo en mí ya no era el mismo silencio resignado de antes. No sé si fue la edad, si fue el cansancio de tantos años soportando desprecios,
o si fueron las palabras de mi hija que seguían resonando en mi corazón. Lo cierto es que yo ya no tragaba sus insultos de la misma manera. Me dolían, sí, pero también despertaban en mí una rabia que antes no conocía. Recuerdo un amanecer en particular. Estaba en la cocina preparando el desayuno. Había puesto frijoles en la olla y el olor llenaba la casa. Ernesto entró con su cara seria, se sentó. Y, sin siquiera probar la comida, soltó: seguro está mal hecho, como siempre. Yo lo miré directo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. No dije nada, pero ese gesto fue suficiente para que él se incomodara. Desvió la mirada, fingió leer el periódico. Y en ese instante me di cuenta, tal vez mi silencio podía ser distinto, no el silencio del miedo, sino el silencio de quien ya no se deja aplastar. Mis manos comenzaron a buscar refugio en el bordado. Con aguja e hilo, llenaba servilletas y manteles de flores, pájaros y paisajes. Cada puntada era como una oración, una forma de recordarme que yo todavía podía crear belleza. Al principio, lo hacía solo para mí. Pero pronto las vecinas empezaron a notar. Carmen, qué bonitos te quedaron, me decía doña Teresa. Deberías venderlos en el mercado. Yo sonreía tímida, como quien guarda un secreto. Los domingos, cuando íbamos a misa, yo miraba a las otras mujeres del barrio. Algunas vendían pan dulce recién horneado, otras ofrecían artesanías. Y me preguntaba, ¿por qué yo no? ¿Qué me lo impide? Claro, tenía miedo. El miedo a que Ernesto se burlara, a que dijera que era una pérdida de tiempo. Pero ese miedo ya no me paralizaba igual. Era como si dentro de mí hubiera nacido una semilla de rebeldía, pequeña pero firme. Un día, mientras recogía ropa en el patio, escuché a mis hijos discutir. Julián le decía a Marisol: mamá debería irse. No merece estar aquí. Y Marisol, con lágrimas en los ojos, respondía: todavía no puede, pero un día lo hará. Mi corazón se apretó. ¿Mis propios hijos pensaban en mi huida? Sentí dolor, pero también esperanza. Porque si ellos lo veían, si ellos creían que yo podía hacerlo, tal vez era verdad. Las calles del barrio eran testigo de mis pensamientos. Caminaba por las veredas estrechas, con los puestos de frutas coloridas, el grito de los vendedores de tamales, el olor a chile tostado en el aire. Todo me recordaba que la vida afuera seguía, vibrante, llena de oportunidades, mientras yo estaba encerrada en una rutina de desprecio. Y yo no quería terminar mis días apagada, invisible. Ernesto empezó a notar el cambio en mí. Se daba cuenta de que ya no bajaba la cabeza como antes. Que cuando me decía inútil, yo no lloraba delante de él. Un día me gritó: ¿por qué me miras así? ¿Te crees mejor que yo? Y yo, con voz temblorosa pero firme, respondí: no soy mejor que nadie, pero tampoco menos. Ese momento quedó grabado en mi memoria. Vi en sus ojos algo que nunca había visto: sorpresa. Quizás porque por primera vez no obtuvo mi sumisión, esa noche me costó dormir. Me daba vueltas en la cama, pensando en lo que había dicho. ¿De dónde había salido ese valor? No lo sabía, pero lo sentí como una chispa que podía encender.
algo más grande. Poco a poco, empecé a juntar los bordados en una caja. No sabía si algún día me atrevería a venderlos, pero cada pieza era un símbolo de resistencia. Mientras Ernesto se burlaba, mientras me decía que estaba perdiendo el tiempo, yo seguía cosiendo. Y cada puntada me recordaba que él podía controlar mis días, pero no mis manos, no mis pensamientos, no mi corazón. Una tarde, doña Teresa volvió a tocar mi puerta. Carmen, mañana habrá un tianguis especial en la plaza, ¿por qué no vienes conmigo y llevas tus bordados? Yo te presto una mesa. Sentí que el corazón se me aceleraba. Mi primera reacción fue decir que no podía. Pero mi hija Marisol, que escuchaba desde la cocina, me tomó la mano y me dijo, mamá, hazlo. Yo te acompaño. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Tenía miedo de la reacción de Ernesto, miedo de que me ridiculizara frente a todos. No dormí casi nada esa noche. Me quedé despierta, mirando el techo oscuro, escuchando el tic-tac del viejo reloj en la sala y el respiro de mis hijos en sus cuartos. Sentía un torbellino en el pecho, miedo, ilusión, dudas, esperanza. Todo se mezclaba. ¿Y si me iba mal en el tianguis? ¿Y si nadie quería mis bordados? ¿Y si Ernesto se enteraba y me humillaba aún más? Pero, por otro lado, había una vocecita dentro de mí que no me dejaba tranquila. Hazlo, Carmen. Es tu oportunidad. Al amanecer, tomé una decisión. Saqué la caja donde había guardado todas las servilletas y manteles bordados. Los extendí sobre la mesa y los miré como si fueran tesoros. Cada uno tenía algo de mí, mis lágrimas, mis desvelos, mis silencios. Mi hija Marisol se acercó y me dijo, mamá, son preciosos. La gente los va a amar. Su confianza me dio un poco de fuerza. Doña Teresa llegó puntual, con su carrito lleno de pan dulce. ¿Lista, Carmen?, me preguntó con una sonrisa. Yo temblaba, pero asentí. Caminamos juntas hacia la plaza, con Marisol a mi lado cargando una bolsa de bordados. El aire de la mañana estaba fresco, y el mercado ya se llenaba de colores. Vi voces. Los puestos de frutas, las cazuelas humeantes con tamales, las flores de cempasúchil, todo parecía brillar más que nunca. Cuando colocamos mis bordados en la mesa prestada, sentí un nudo en la garganta. Me quedé parada, sin saber qué hacer. Pero pronto una señora se acercó, tomó una servilleta con rosas bordadas y exclamó, ¡qué hermoso trabajo! ¿Cuánto cuesta? Yo me quedé en silencio, sin poder responder. Fue Marisol quien dijo el precio que habíamos pensado. La señora sonrió, sacó unas monedas y se llevó la servilleta. Mi primer venta. En ese instante, algo cambió en mí. Sentí una corriente de alegría recorrerme el cuerpo. Era como si por fin alguien hubiera visto mi valor, no como ama de casa invisible, sino como mujer que crea algo hermoso con sus manos. Y lo más importante, yo misma lo estaba viendo. Durante ese día vendí varias piezas. Algunas mujeres me pedían encargos, manteles más grandes, diseños personalizados. Me decían, tienes talento, Carmen, no dejes de hacerlo.
Y cada palabra era un ladrillo más en la reconstrucción de mi confianza. Regresé a casa con un pequeño fajo de billetes y monedas en la bolsa. No era mucho, pero para mí era un triunfo gigantesco. Cuando Ernesto me vio entrar, preguntó con desdén, ¿y dónde andabas? Sentí el impulso de mentir, de ocultar todo. Pero por primera vez en mucho tiempo, levanté la cabeza y dije: fui al tianguis. Vendí mis bordados. El silencio que siguió fue pesado. Ernesto me miró con furia, apretando los labios. Pensé que iba a gritar, pero solo dijo: perderás el tiempo con esas tonterías. Y se encerró en su cuarto. Yo me quedé temblando, pero dentro de mí había una pequeña sonrisa. Porque aunque él intentara minimizarlo, yo sabía que lo que había hecho era grande. Esa noche, cuando mis hijos se acercaron emocionados y me abrazaron diciendo: mamá, lo lograste. Entendí que ya no había vuelta atrás. Había dado el primer paso hacia otra vida. Los días siguientes continué bordando con más empeño. Las vecinas venían a verme, algunas me pedían enseñanzas. Doña Teresa me animaba: no te detengas, Carmen. Tú tienes luz en las manos. Yo empezaba a sentirme viva de nuevo, como si el gris que me cubría desde hacía años se fuera desvaneciendo poco a poco. Claro que Ernesto no cambió. Seguía lanzando sus frases venenosas: nunca llegarás lejos. Nadie te va a respetar. Tus hijos se cansarán de ti. Pero esas palabras ya no entraban en mí de la misma manera. Sí dolían, pero ahora tenía algo a lo cual aferrarme, la certeza de que yo podía. Me di cuenta de que la verdadera batalla no era con Ernesto, sino conmigo misma. Con esa voz interior que repetía sus insultos. Y empecé a luchar contra esa voz, a reemplazarla con otra, la voz de mi hija que decía: yo te veo, la voz de las vecinas que decían: eres talentosa, la voz de mi propio corazón que susurraba: no eres inútil. Así comenzó mi doble vida. De día seguía siendo la esposa callada que cumplía con las labores de la casa, pero en silencio me convertía en la mujer que bordaba sueños y los llevaba al mercado. Cada servilleta vendida era una victoria contra las cadenas invisibles. Cada sonrisa de un cliente era un recordatorio de que mi vida no estaba perdida. Una tarde, mientras regresaba del tianguis con Marisol, me detuve en la plaza y miré el cielo. Anaranjado. Le dije en voz baja: hijita, tal vez tu papá nunca cambie. Tal vez siempre me llame inútil. Pero ya no importa. Porque yo sé que no lo soy. Ella me abrazó fuerte y me respondió: mamá, ya estás despertando. Y tenía razón. Ese era apenas el comienzo de un despertar que cambiaría todo mi destino. Asterisco, después de aquel primer día en el tianguis, mi vida empezó a cambiar de maneras que ni yo misma podía imaginar. No era un cambio repentino, no era un giro milagroso, era algo lento, como una planta que rompe la tierra con sus raíces. Poco a poco, pero con firmeza. Cada domingo llevaba mis bordados, y cada domingo regresaba con algunas monedas más y con un poco más de confianza en mí. Ernesto, en cambio, comenzó a mostrar más incomodidad. Ya no era solo el desprecio. Dicen que la vida siempre nos pone pruebas para medir hasta dónde estamos dispuestas a llegar. Y yo creo que en ese momento estaba justo frente a una de ellas. Había pasado de ser la mujer invisible que apenas levantaba la voz,
a la mujer que se atrevía a vender sus bordados en el mercado. Parecía un pequeño cambio desde fuera, pero por dentro era un terremoto. Un día, recibí una invitación inesperada. Doña Teresa llegó a mi casa con un papelito doblado y una sonrisa de emoción. Carmen, van a organizar una feria artesanal en el centro de Puebla. Vendrán turistas, gente de muchos lugares, y me preguntaron si conocía a más mujeres que quisieran participar. Pensé en ti enseguida. Sentí que el corazón se me subía hasta la garganta. ¿Una feria en Puebla? Era mucho más grande que el tianguis del barrio. Era la oportunidad de mostrar mi trabajo más allá de las calles que me habían visto llorar en silencio. Pero junto con la ilusión vino también el miedo. ¿Qué diría Ernesto? ¿Cómo me permitiría ir a otra ciudad para vender mis bordados? Guardé la invitación en mi delantal y pasé toda la tarde en silencio. En la noche, mientras Ernesto cenaba, traté de sacar el tema. Me invitaron a una feria de artesanías en Puebla, dije con voz baja. Él levantó la vista, me miró con burla y soltó una carcajada amarga. ¿Tú, en Puebla? Carmen. No seas ridícula. Allá solo aceptan a gente de verdad, no a una inútil con sus servilletitas. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Pero, en vez de hacerme retroceder, encendió en mí una fuerza que me sorprendió. Lo miré directo a los ojos y le dije, pues aunque no quieras, voy a ir. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Ernesto apretó la mandíbula, se levantó de golpe y salió de la casa sin decir más. Esa noche casi no dormí, temblando entre la ilusión y el miedo. Pero mis hijos me dieron el empujón que necesitaba. Marisol me abrazó y dijo, «Mamá, tienes que ir. Papá siempre te quiso chiquita, pero ya no lo eres». Julián agregó, «Nosotros te ayudamos. No estás sola». Al día siguiente, con la ayuda de Doña Teresa, preparé una maleta con mis bordados más bonitos, manteles con girasoles, servilletas con colibríes, caminos de mesa llenos de colores vivos. El viaje fue en autobús, y mientras la carretera avanzaba entre montañas y campos verdes, yo sentía que cada kilómetro me alejaba un poco de la cárcel invisible en la que había vivido tantos años. La feria era un mundo nuevo para mí. Había puestos de todo tipo, cerámica, textiles, dulces típicos, música en vivo. El bullicio de la gente, los aromas de mole y tortillas recién hechas, el colorido de los artesanos. Todo era un festín para los sentidos. Cuando extendí mis bordados en la mesa, mi corazón latía como tambor. Pero pronto la gente empezó a acercarse. «¡Qué hermosos están! ¿Usted los hace sola?» «Esto es un trabajo fino, señora. Se nota el detalle». Las ventas fueron muchas, más de lo que jamás imaginé. Pero lo que más me llenó no fue el dinero, sino las palabras de reconocimiento. Por primera vez en años, alguien me veía con respeto, no como la mujer inútil que Ernesto describía, sino como una creadora, como alguien con talento. Al final del día, una mujer que parecía encargada de la feria se acercó a mí. Tomó una de mis piezas y me dijo, «Señora Carmen, su trabajo es de calidad, ¿le interesaría participar en otros eventos en Oaxaca y Guadalajara?» Sentí que las piernas me temblaban. Apenas pude responder un tímido, «sí».
Regresé a casa con la bolsa llena de dinero y sobre todo, con el alma encendida. Ernesto estaba esperándome, furioso. «Ya me contaron que fuiste a Puebla. ¿Quién te dio permiso?», gritó. Pero esa vez no me encogí. Saqué el fajo de billetes de mi bolsa y lo puse sobre la mesa. «No necesito permiso para demostrar que valgo, Ernesto. Y aquí está la prueba». Él me miró con ojos desorbitados, incapaz de hablar. Y por primera vez en mucho tiempo, fui yo quien salió de la cocina con la cabeza en alto, dejando atrás su sombra. Esa noche, mientras me acostaba, entendí algo que cambió mi vida. Ya no había vuelta atrás. Había probado el sabor de la libertad, y no estaba dispuesta a renunciar a él. Ernesto podía seguir llamándome inútil, pero el mundo allá afuera me había dicho lo contrario. Y esa voz, la de la gente que reconoció mi trabajo, era ahora más fuerte que la suya. El regreso de Puebla marcó un antes y un después en mi vida. No fue solo la feria, ni las ventas, ni siquiera el dinero que traje en la bolsa, fue la certeza de que había otra Carmen dentro de mí, una Carmen que había estado escondida por décadas y que ahora, por fin, respiraba. Pero con cada paso hacia mi libertad, la furia de Ernesto crecía como un volcán a punto de estallar. Durante días no me habló. Se encerraba en su cuarto, salía a trabajar y regresaba solo para lanzarme miradas que quemaban. El silencio era pesado, lleno de resentimiento. Yo lo conocía bien, y sabía que ese silencio era más peligroso que cualquier grito. Una noche, mientras servía la cena, rompió el silencio con una frase que me heló: «Si sigues con estas locuras, Carmen, vas a lamentarlo». Lo miré a los ojos, temblando por dentro, pero con voz firme respondí: «Ya llevo años lamentando no haberme levantado antes». Ese fue un momento decisivo. No lo grité, no hice escándalo, pero esas palabras salieron de lo más profundo de mi ser. Ernesto golpeó la mesa con el puño y se fue sin probar bocado. Yo recogí los platos con las manos temblorosas, pero dentro de mí sentía algo diferente. No era miedo puro, era una mezcla de miedo y orgullo. Por primera vez había hablado sin bajar la mirada. Mis hijos fueron mis testigos y mis aliados silenciosos. Marisol me abrazó en la cocina y dijo: «Mamá, ya no podemos dejar que te trate así. No mereces vivir de rodillas». Julián, con su voz de adolescente que ya empezaba a volverse grave, añadió: «Si no la dejas ser, papá, un día nos vamos todos». Esas palabras me atravesaron. Mis hijos no solo me defendían, también estaban dispuestos a enfrentar a su padre por mí. Eso me dio valor, pero también me llenó de tristeza. Porque ellos, tan jóvenes, ya estaban cargando con una batalla que nunca debió ser suya. Mientras tanto, en el barrio, mi nombre empezaba a sonar distinto. Ya no era solo la esposa callada de Ernesto. Ahora era la señora Carmen, la que borda tan bonito, la que fue a Puebla, la que la gente admira. Ese cambio en la mirada de los demás era como un bálsamo en mis heridas. Cada vez que alguien me decía: «Felicidades», o «Qué orgullo tenerla aquí», yo sentía que las cadenas que me ataban se volvían un poco más frágiles. Ernesto no soportaba ese cambio. Una tarde, al regresar del mercado, me interceptó en la sala. Su voz era dura, cargada de veneno,
no te confundas, Carmen. Esa gente que te aplaude no estará cuando falte el dinero, ni cuando los problemas lleguen. El único que tienes soy yo. Respiré hondo y le contesté con calma, te equivocas, Ernesto. Tengo a mis hijos, tengo mis manos, y me tengo a mí. Eso es más de lo que pensé que tenía. Su cara se desfiguró de rabia, pero no dijo nada más. Se fue de la casa dando un portazo tan fuerte que hizo vibrar los vidrios. Me quedé en silencio, sintiendo el corazón golpearme el pecho, pero también convencida de que mis palabras eran verdad. En los días siguientes, mi trabajo creció. Con el dinero que había ganado, compré más hilos de colores, telas de mejor calidad y hasta una mesa pequeña para bordar más cómoda. Mi casa, antes llena de silencios amargos, empezó a llenarse de colores. Las servilletas bordadas colgaban de las sillas, los manteles se apilaban en los estantes, y hasta los vecinos venían a ver los diseños nuevos. Un domingo, en el tianguis, una señora mayor se me acercó y me tomó de la mano. Hija, yo también viví años con un hombre que me decía inútil. Nunca tuve el valor de levantarme. Pero al verte a ti, siento que todavía hay esperanza para muchas mujeres. Esas palabras me hicieron llorar frente a todos. Porque entendí que mi lucha ya no era solo mía. Había otras como yo, mujeres que habían callado demasiado, y que veían en mis bordados una prueba de que se puede salir del silencio. Esa tarde, mientras regresaba a casa con Marisol y Julián, pensé, tal vez Ernesto nunca cambie. Tal vez siempre intente aplastarme. Pero ya no podrá borrarme, porque ya no soy la misma. Claro, la tensión en casa seguía creciendo. Ernesto comenzó a llegar más tarde, a evitar mirarme, como si mi presencia le recordara algo que no quería aceptar. A veces, con voz irónica, decía, ya eres toda una empresaria, Carmen. Ojalá no se te olvide quién te da techo. Y yo pensaba para mí, el techo puede ser tuyo, pero la dignidad es mía. Me di cuenta de que lo que más le dolía no era que yo bordara ni que vendiera, lo que más lo hería era que yo hubiera descubierto mi valor. Porque un hombre que vive humillando no soporta que la mujer a la que llama inútil se convierta en alguien que brilla. Esa fue mi mayor revelación en esos días, que la palabra inútil ya no tenía poder sobre mí. Se había convertido en un eco lejano, en una sombra que se desvanecía cada vez que alguien sonreía al comprar uno de mis bordados, y aunque la batalla en casa apenas comenzaba, yo ya no estaba dispuesta a retroceder. Porque había probado el sabor de la dignidad. Y no hay cadena lo suficientemente fuerte para encadenar a alguien que ha probado. Con cada paso que daba hacia mi independencia, la tensión en casa se volvía más insoportable. Ernesto parecía un hombre herido en su orgullo, incapaz de aceptar que yo ya no era la mujer sumisa que había conocido. Él se aferraba a la idea de tenerme bajo su control, y cada bordado que yo vendía era para él una derrota silenciosa. Una tarde, mientras estaba acomodando mis hilos de colores en la mesa, Ernesto entró de golpe en la sala. Con voz seca me dijo, Carmen, ya. Basta de estas tonterías. O dejas de perder el tiempo con esas servilletas, o verás lo que pasa. Yo lo miré con calma, aunque por dentro temblaba. No son tonterías, Ernesto. Es mi trabajo, y gracias a él estoy ayudando a la casa. Él soltó una carcajada amarga. ¿Ayudando?
¿De verdad crees que tus bordaditos sostendrán a esta familia? Tú sigues siendo una inútil, esas palabras que antes me hubieran destrozado, ya no tenían el mismo poder. Sentí rabia, pero también una claridad que nunca había tenido. Me levanté, lo miré a los ojos y le respondí con firmeza: inútil es quien no sabe reconocer el valor de lo que tiene al lado. Ernesto se quedó en silencio, sorprendido por mi respuesta. Y yo, aunque tenía el corazón latiendo con fuerza, sentí una paz inmensa. Porque entendí que ya no estaba dispuesta a permitir que me definiera. Mis hijos fueron testigos de ese enfrentamiento. Marisol, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Cuando Ernesto salió dando un portazo. Mamá, estoy orgullosa de ti, me dijo. Julián añadió, él sabe que te está perdiendo. Por eso se comporta así. Esas palabras me dieron fuerzas, pero también me hicieron reflexionar. ¿Qué ejemplo quería dejarles? ¿Quería que mis hijos crecieran creyendo que el amor es aguantar desprecios? ¿O quería que vieran en mí a una mujer que tuvo el valor de levantarse? Fue entonces cuando tomé una decisión difícil: no iba a detener mi camino. Aunque Ernesto gritara, aunque intentara frenarme, yo seguiría bordando, vendiendo y creciendo. Porque había entendido que mi vida no podía depender de su permiso. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y esperanza. Me concentraba en mis bordados, en cumplir los pedidos que habían surgido después de la feria en Puebla. Mis dedos se movían con rapidez sobre las telas, creando flores, aves y paisajes llenos de color. Cada puntada era un acto de resistencia, un recordatorio de que estaba construyendo un futuro diferente, pero Ernesto no tardó en reaccionar. Una noche, al llegar a casa y ver la mesa llena de hilos y telas, estalló en furia. Ya te dije que esto se acabó, gritó mientras arrojaba al suelo mis bordados. Me quedé paralizada por un momento, viendo cómo caían al piso las servilletas que había hecho con tanto amor. Sentí que las lágrimas me quemaban los ojos, pero en vez de recogerlas, lo miré y dije con voz firme: puedes tirar mis bordados, pero no vas a destruir mis manos ni mi corazón. Mis hijos se interpusieron. Julián gritó: ya basta, papá. Déjala en paz. Y Marisol, con el rostro enrojecido, añadió: ella no está sola. Ernesto, al verlos tan decididos, retrocedió. Se encerró en su cuarto, murmurando insultos, pero ya no tuvo la última palabra. Esa noche, mientras recogía mis bordados del suelo, mis hijos me ayudaron en silencio. Fue un momento doloroso, pero también poderoso. Porque entendí que no estaba sola en esta lucha. Al día siguiente, doña Teresa vino a visitarme. Al verme con los ojos hinchados, me tomó de las manos y me dijo: Carmen, tú tienes que seguir. No dejes que él apague la luz que estás encendiendo. Las mujeres como tú inspiran a muchas. Esas palabras me dieron aliento. Decidí que no iba a dejar que Ernesto me arrebatara lo que había construido. Esa misma semana acepté una nueva invitación para participar en una feria en Oaxaca. Era un paso aún más grande, y sabía que Ernesto haría todo lo posible por impedirlo. Pero ya no me importaba. Esa noche, mientras bordaba junto a la ventana y escuchaba el bullicio del barrio, pensé: no nací para ser invisible. No nací para ser llamada inútil. Nací para crear,
para luchar y para mostrarles a mis hijos que siempre hay otra salida. El miedo seguía ahí, claro. Temía por la reacción de Ernesto, temía por lo que pudiera pasar. Pero había algo más fuerte que el miedo, la convicción de que estaba haciendo lo correcto, y así, con el corazón latiendo fuerte, me preparé para dar el paso más arriesgado de mi vida. Porque ya no se trataba solo de vender bordados, se trataba de demostrarme a mí misma, y al mundo, que no era la mujer que Ernesto describía. Era mucho más que eso. Ese fue el momento en que comprendí que estaba lista para enfrentar lo que viniera, aunque me costara lágrimas, aunque me costara noches de insomnio. Porque al final, lo que estaba en juego no era solo mi vida, sino la dignidad de una mujer que había callado demasiado tiempo. Asterisco, hay momentos en la vida en los que una siente que ya no puede más. Yo había soportado insultos, desprecios, humillaciones durante décadas. Había callado tanto que hasta mi voz se había olvidado de sí misma. Pero esa noche, después de aceptar la invitación para ir a Oaxaca, sentí que estaba llegando a un límite. Ernesto se enteró por boca de un vecino que me había visto hablar con las organizadoras de la feria. Cuando llegó a casa, su furia era como un huracán. Cerró la puerta de golpe, me miró con los ojos llenos de rabia y gritó: «Ya basta, Carmen. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Vas a dejarme en ridículo frente a todos?» Yo temblaba, pero no retrocedí. No. Estoy haciendo nada malo, Ernesto. Solo estoy trabajando, solo estoy mostrando lo que sé hacer. Él golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos cayeron al suelo. Tú no tienes derecho a nada, vociferó. Eres mi esposa, y aquí se hace lo que yo digo. Sus palabras me atravesaron como dagas. Sentí un dolor profundo, no solo por mí, sino por todo lo que había permitido. Porque entendí, en ese instante, que había vivido tantos años creyendo que él tenía razón, que él podía decidir quién era yo. Y de pronto, me di cuenta, ya no más. Mis hijos corrieron a la sala al escuchar los gritos. Marisol se paró frente a mí, con lágrimas en los ojos, y gritó: «No le hables así a mi mamá». Y Julián, con el rostro rojo de impotencia, añadió: «Ella no es tu sirvienta. Déjala ser». Ver a mis hijos defenderme fue como recibir una bofetada de realidad. ¿Qué ejemplo les estaba dando? ¿Qué legado quería dejarles? ¿El de una madre que soportó todo en silencio o el de una mujer que, a pesar de las lágrimas, se levantó y dijo basta? Esa noche no pude dormir. Me senté en la cama con los ojos abiertos, escuchando la respiración pesada de Ernesto en el cuarto contiguo. Sentía que el aire me faltaba, que el techo de aquella casa se me caía encima. Recordé todas las veces que me había llamado inútil, todos los días en que me había hecho sentir menos, todas las lágrimas que derramé escondida para que mis hijos no me vieran rota, y allí, en medio de la oscuridad, tomé una decisión. Aunque me costara todo, no iba a permitir que me siguiera destruyendo. Prefería enfrentar el mundo con las manos vacías, pero con la frente en alto, que seguir viviendo como una sombra dentro de mi propia casa. Al día siguiente, con el corazón en la garganta, me levanté más temprano que de costumbre. Preparé café de olla, puse las tortillas en el comal y serví el desayuno como siempre. Ernesto se sentó a la mesa, me miró con desprecio y murmuró:
verás que un día te vas a arrepentir. Yo lo miré fijamente y le respondí, tal vez. Me arrepienta de muchas cosas, Ernesto, pero nunca más me arrepentiré de levantarme. Ese fue el momento en que supe que ya no había marcha atrás. Él me observó con furia, pero en sus ojos había algo más, miedo. Miedo de perder el control, miedo de que la mujer a la que había llamado inútil durante tantos años se hubiera transformado en alguien imposible de aplastar. Ese día bordé sin descanso. Cada puntada era un grito de libertad, un acto de resistencia. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras mis dedos se movían sobre la tela, creando flores rojas intensas, como la sangre que sentía arder en mis venas. Cuando cayó la noche, me senté junto a la ventana y miré el cielo estrellado de la Ciudad de México. Pensé en mi madre, que siempre me decía de niña, Carmen, nunca dejes que nadie te quite la dignidad. Y comprendí que, aunque me había tardado toda una vida, estaba cumpliendo con esas palabras, pero la tensión en casa era insoportable. Ernesto apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era solo para humillarme. Mis hijos me miraban con preocupación, como si temieran que en cualquier momento la situación explotara. Y yo misma sentía ese temor. Era como caminar sobre un campo minado, sabiendo que cualquier paso podía desatar una tormenta. Aún así, algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la misma Carmen que lloraba en silencio. Ahora era una mujer decidida, una mujer que había probado el sabor de la libertad y no estaba dispuesta a renunciar a él. Sabía que lo peor estaba por venir. Que Ernesto no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo yo me levantaba. Pero también sabía que, pasara lo que pasara, no volvería a ser la mujer apagada que él había intentado destruir, y con ese pensamiento, me preparé para enfrentar la tormenta que estaba a punto de desatarse. Después de aquella confrontación, la casa ya no fue la misma. Cada rincón parecía cargado de tensión, como si las paredes guardaran los gritos y las lágrimas que habíamos derramado. Yo caminaba con el corazón en la garganta, sabiendo que Ernesto me observaba, esperando cualquier oportunidad para recordarme que, según él, yo no valía nada. Una noche, mientras bordaba en silencio con la luz tenue de la lámpara, Ernesto se acercó a mí. Tenía la voz baja, pero cargada de veneno. Carmen, no importa lo que intentes, jamás saldrás adelante. Eres y siempre serás una inútil. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos y respiré hondo. Me dolió, claro que me dolió, ¿por qué? Esas palabras habían sido mi prisión durante décadas. Pero también sentí una rabia inmensa, una rabia que me sacudió desde lo más profundo. Lo miré y le respondí, no me repitas lo que ya no creo. Esa palabra ya no me define. Él retrocedió, sorprendido por mi respuesta. Y yo, con lágrimas corriendo por mis mejillas, seguí bordando. Cada puntada era un desafío, un recordatorio de que ya no estaba dispuesta a ceder. Mis hijos eran mis pilares. Una tarde, cuando Ernesto había salido, Marisol se sentó junto a mí y me dijo, mamá, ya no aguanto verlo tratarte así. Si quieres, nos vamos. Podemos vivir con la abuela, podemos empezar de nuevo. Yo la abracé con fuerza. No quiero que huyas por mí, hija. Quiero que me veas luchar, Julián, ¿qué? Escuchaba desde la puerta, intervino, papá tiene miedo, mamá.
Lo vemos en sus ojos. Él sabe que ya no puede contigo. Esas palabras me estremecieron. Tal vez era verdad. Tal vez Ernesto sentía que el poder que tuvo sobre mí durante tantos años se le escapaba de las manos. Y esa impotencia lo hacía más cruel, más hiriente. Una noche, la más dura de todas, llegué a mi límite. Estaba agotada después de un día en el mercado, mis manos llenas de callos, mi espalda adolorida. Ernesto me esperaba en la sala, con los ojos encendidos de furia. Carmen, dime una cosa, dijo con voz fría. ¿De verdad crees que alguien te necesita? Sin mí, estarías tirada en la calle. No pude contener las lágrimas. Me derrumbé en la silla, llorando como no lo hacía desde hacía años. Era un llanto profundo, de esos que salen del alma. Mis hijos corrieron a mi lado, me abrazaron fuerte, y fue entonces cuando entendí que había llegado al borde del abismo, porque ya no era solo Ernesto destruyéndome con palabras. Era yo misma, enfrentada al fantasma de todos los años que había creído en esas mentiras. Era el peso de cada insulto acumulado, de cada silencio obligado, de cada sueño enterrado. Me miré en el espejo esa noche. Vi a una mujer de 68 años, con arrugas marcadas por el tiempo y por la tristeza. Vi mis ojos cansados, pero también noté algo más, una chispa. Pequeña, sí, pero ahí estaba. La chispa de alguien que, a pesar de todo, se negaba a rendirse. Mientras Ernesto dormía, me senté junto a la ventana y hablé conmigo misma. Carmen, ya no más. No más lágrimas escondidas, no más silencios forzados. Llegó la hora de decidir quién eres realmente. En ese momento recordé a mi madre otra vez, aquella frase que me repetía cuando yo era niña: hija, nunca dejes que nadie te diga que no puedes. Y sentí que su voz me acompañaba, que me levantaba del suelo donde me había dejado tirada la vida. La preparación para la feria en Oaxaca estaba en marcha. Mis vecinas me ayudaban, me animaban, me recordaban que mi trabajo valía. Y mientras organizaba mis bordados, mientras preparaba cada pieza con amor, sentía que estaba tejiendo no solo telas, sino también mi futuro. Claro que tenía miedo. Ernesto no iba a quedarse callado. Lo presentía. El aire en casa era pesado, lleno de amenaza. Pero algo en mí ya no era el mismo. Porque entendía que el verdadero límite no era él, sino yo. Y yo estaba a punto de cruzarlo. Esa noche, antes de dormir, mis hijos me abrazaron como si intuyeran lo que venía. Marisol me susurró: mamá, pase lo que pase, estamos contigo. Y Julián añadió: no estás sola. Me fui a la cama con lágrimas en los ojos, pero también con una decisión clara. Había llegado al borde de mi resistencia. Lo sabía. Y al mismo tiempo, sabía que justo allí, en el límite de mi dolor, empezaba la fuerza que necesitaba para cambiarlo todo. La tormenta estaba a punto de estallar, y yo, aunque temblaba, ya estaba lista para enfrentarla. Asterisco, y entonces llegó el día en que mi vida cambió para siempre. El día de la feria en Oaxaca. Desperté con el corazón acelerado, con una mezcla de miedo y esperanza que me recorría todo el cuerpo. Preparé mi maleta con los bordados más hermosos que había hecho, manteles con flores de cempasúchil, servilletas con colibríes,
Caminos de mesa llenos de hilos de colores que parecían pintados con la luz del sol, mientras guardaba cada pieza. Sentía que no solo empacaba telas, sino también pedazos de mi alma, de mi historia, de mis lágrimas transformadas en belleza. Marisol y Julián estaban a mi lado, ayudándome, dándome ánimos. Mamá, esta es tu oportunidad, me decían, pero Ernesto, como lo imaginaba, se atravesó en la puerta antes de que saliéramos. Con el rostro endurecido, me dijo, si cruzas esa puerta, Carmen, olvídate de volver. Hubo un silencio que me pareció eterno. Sentí que las paredes me miraban, que toda la casa contenía la respiración. Miré a Ernesto y, con la voz temblorosa, pero firme, respondí, no me amenaces más, Ernesto. No me voy porque quiera desafiarte. Me voy porque quiero vivir. Él me miró con furia, esperando que bajara la cabeza como siempre lo había hecho. Pero esta vez no lo hice. Tomé la mano de Marisol, miré a Julián, con el alma en la garganta, crucé la puerta. El viaje a Oaxaca fue más que un trayecto en autobús. Fue un renacer. Mientras el paisaje cambiaba y las montañas se levantaban majestuosas, sentí que dejaba atrás las cadenas invisibles que me habían aprisionado durante décadas. La feria era un mundo de colores y sonidos. Artesanos de todas partes mostraban sus trabajos, barro negro, alebrijes, textiles, dulces típicos. El aire olía a mole y a pan recién horneado. Cuando extendí mis bordados en la mesa, sentí que mis manos temblaban. Pero la gente comenzó a acercarse. ¡Qué hermoso trabajo! ¿Usted lo hace sola? Esto es arte, señora. Vendí todo lo que había llevado. Todo. Pero lo más valioso no fue el dinero, sino las miradas de admiración, las palabras de aliento, los abrazos. De mujeres que me decían, yo también pasé por lo mismo, y al verte siento que puedo salir adelante. En ese momento comprendí que ya no era solo mi historia. Era la historia de tantas mujeres que habían sido silenciadas, humilladas, llamadas inútiles, pero que, como yo, podían levantarse. Esa noche, mientras regresaba al pequeño cuarto donde me hospedaba, me miré en el espejo y vi a una mujer distinta. No era la Carmen rota, no era la Carmen silenciada. Era una mujer con dignidad, con valor, con la certeza de que su vida valía. Cuando regresé al barrio, Ernesto ya no era el mismo. Me miró con frialdad, pero en sus ojos había miedo. Sabía que había perdido el poder sobre mí. Y aunque siguió murmurando insultos, ya no me herían. Porque entendí que las palabras solo hieren cuando uno las cree. Y yo ya no creía en sus mentiras. Seguí bordando, seguí viajando, seguí creciendo. Mis hijos me acompañaban, orgullosos de mí. Marisol se convirtió en maestra, como siempre soñó. Julián estudió para ser ingeniero. Y yo, con mis bordados, encontré no solo un sustento, sino también una voz. Hoy, a mis 68 años, puedo decir con el corazón en la mano, no soy inútil. Nunca lo fui. Fui una mujer que creyó en mentiras demasiado tiempo, pero que un día se levantó y decidió vivir la vida que siempre mereció. Y ahora quiero preguntarte a ti, que has escuchado mi historia, ¿crees que hice bien al enfrentar a Ernesto, al no dejar que sus palabras siguieran marcando mi vida? Si tú hubieras
Estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Comenta aquí abajo, porque quiero leerte. Tu opinión importa, y quizá tu respuesta inspire a otra mujer que hoy mismo está escuchando estas palabras y necesita valor para levantarse. Gracias por acompañarme, gracias por escuchar mi corazón. Esta es mi historia, la de una mujer la que llamaron inútil, pero que hoy vive la vida que él nunca soñó.